Pensé que estaba soltera, pero era el cuerno de su novio y me enteré demasiado tarde. Conocí a Emilia de una forma que muchos considerarían una mala señal desde el principio. Nos vimos por primera vez después de varias semanas hablando. Había química, atracción y una facilidad para conversar que rara vez encontraba con alguien. Esa noche terminó siendo más intensa de lo que esperaba, y sí, terminamos acostándonos juntos. La verdad, nunca le di demasiada importancia. Ya no tenía 18 años. Sabía que las relaciones podían empezar de muchas formas distintas y juzgar a alguien por eso me parecía absurdo. Lo que sí me importaba era lo que pasó después. Seguimos hablando todos los días. Buenos días, mensajes durante el trabajo, llamadas por la noche. Poco a poco dejamos de ser dos personas que se estaban conociendo y empezamos a actuar como algo más. No era oficial, pero tampoco era casual. Emilia me contó que había salido durante 3 años con un chico llamado Mateo. Según ella, esa relación había terminado varios meses antes de que nos conociéramos. Ya estaba agotada emocionalmente desde mucho antes de dejarlo, me dijo una noche. Lo intentamos demasiado tiempo. La explicación sonaba razonable. 3 años no son poca cosa. Pensé que seguramente necesitaba tiempo para cerrar una etapa de su vida. Durante varias semanas no encontré nada extraño. Pero hubo pequeños detalles que empezaron a incomodarme. Comentarios ambiguos. Silencios raros cuando hablábamos de relaciones anteriores. Y algo que me llamó especialmente la atención, seguía teniendo a Mateo en todas sus redes sociales. Al principio no dije nada. No me parecía un delito seguir a un ex. Pero conforme avanzaba nuestra relación, empecé a sentir que algunas piezas no terminaban de encajar. Una noche decidí preguntarle directamente. ¿Hace cuánto terminaste exactamente con él? Ella respondió tan rápido que parecía tener preparada la respuesta. Hace meses. ¿Cuántos meses? Hubo unos segundos de silencio. No sé, varios. La respuesta me dejó más dudas que tranquilidad. Seguí insistiendo durante los días siguientes. No porque quisiera controlarla. Simplemente sentía que estaba ocultando algo. Cada vez que hablábamos del tema, cambiaba detalles pequeños. Nada enorme. Pero suficientes para hacerme desconfiar. Finalmente, después de varias conversaciones incómodas, me confesó algo que no coincidía con la versión original. No habían terminado hacía varios meses. Habían terminado aproximadamente un mes antes de que ella y yo nos acostáramos por primera vez. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve al escuchar eso. No era exactamente enojo. Era decepción. Porque no me molestaba que hubiera terminado una relación reciente. Lo que me molestaba era descubrir que me había mentido. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Le pregunté. Porque pensé que te ibas a alejar. ¿Y mentirme era mejor opción? Emilia bajó la mirada. Tenía miedo. Quise creerle. De verdad quise hacerlo. Me repetí que quizá era una mentira impulsiva. Una mentira nacida de la inseguridad. Nada más. Pero después de esa conversación empecé a observar todo con otros ojos. Y cuanto más pensaba en los tiempos, las fechas y algunas conversaciones pasadas, menos sentido tenía la historia. Algo seguía faltando. Algo importante. No sabía qué era. Pero tenía la sensación de que todavía no había escuchado toda la verdad. Y 2 días después descubrí que estaba en lo correcto. Porque Emilia me llamó llorando. Y lo que me confesó esa noche fue mucho peor que cualquier cosa que había imaginado. Cuando vi que Emilia me estaba llamando a esas horas, pensé que había ocurrido algo grave. Contesté de inmediato. Lo primero que escuché fue su respiración entrecortada. Estaba llorando. Necesito decirte algo, dijo. Sentí un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero de repente tuve la sensación de que esa llamada iba a cambiar todo. ¿Qué pasó? Hubo varios segundos de silencio. Después soltó la frase de golpe. No te conté toda la verdad sobre Mateo. Me quedé quieto. ¿Qué significa eso? Volvió a llorar. Cuando tú y yo estuvimos juntos por primera vez, yo seguía con él. Sentí como si alguien hubiera apagado todo el ruido a mi alrededor. Por unos segundos ni siquiera respondí. Simplemente intenté procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir? Seguíamos siendo pareja. Me dijiste que habían terminado. Lo sé. Después me dijiste que había sido un mes antes. Lo sé. Cada nueva mentira que había descubierto durante las semanas anteriores empezó a encajar de golpe. Ya no eran contradicciones pequeñas. Eran intentos de ocultar algo mucho más grande.
Entonces yo era el otro. Escuché cómo lloraba al otro lado. Pero en ese momento me costaba sentir compasión. Porque mientras ella lloraba por decir la verdad, yo estaba entendiendo que había participado en algo que jamás habría aceptado conscientemente. Sí, susurró. No levantó la voz. No intentó justificarse. Simplemente lo admitió. Y eso, de alguna manera, hizo que doliera más. Porque significaba que no había entendido mal. No había confusión. No había zonas grises. Había sido exactamente lo que acababa de escuchar. Yo había sido el cuerno de una relación de 3 años. Sin saberlo. Me pasé una mano por la cara. ¿Cuánto tiempo después terminaste con él? Pocos días. La respuesta me hizo cerrar los ojos. No porque la diferencia fuera enorme, sino porque confirmaba que todo había ocurrido prácticamente al mismo tiempo. ¿Y por qué me lo dices ahora? Escuché otra pausa. Porque ya no podía seguir ocultándolo. No le respondí. Carlos, por favor. No. Escúchame. Te estoy escuchando. No fue algo planeado. Aquella frase me hizo reír sin humor. ¿Crees que eso mejora las cosas? No. Porque no las mejora. Emilia siguió hablando. Me explicó que su relación con Mateo estaba destruida desde hacía tiempo. Que discutían constantemente. Que ya no veía un futuro con él. Que emocionalmente se sentía fuera de la relación mucho antes de terminarla. Pero mientras la escuchaba, me di cuenta de algo. Ninguna de esas explicaciones cambiaba lo que había hecho. Ni lo que me había ocultado. Porque incluso si su relación estaba acabada emocionalmente, seguía siendo una relación. Y ella había tomado una decisión antes de cerrarla. Después me envió varias capturas de conversaciones. Mensajes con fechas. Discusiones con Mateo. Pruebas de que efectivamente terminaron pocos días después de que ella y yo nos conociéramos. Supongo que intentaba demostrar que no me estaba mintiendo otra vez. Pero el problema ya no era si estaba diciendo la verdad. El problema era todo lo anterior. Miré las capturas durante varios minutos. No encontré nada que contradijera su versión. De hecho, parecían confirmar que esta vez sí estaba siendo sincera. Y eso fue lo peor. Porque ya no podía aferrarme a la idea de que hubiera un malentendido. La verdad estaba delante de mí. Completa. Y era decepcionante. Esa noche apenas dormí. Pasé horas recordando conversaciones. Momentos. Promesas. Detalles que ahora se sentían distintos. No podía dejar de pensar en Mateo. Un tipo al que ni siquiera conocía. Pero que probablemente nunca supo que mientras intentaba salvar una relación de 3 años, su novia ya estaba viendo a otra persona. Y aunque yo no había sabido nada, tampoco podía evitar sentirme sucio dentro de toda esa historia. A la mañana siguiente tomé una decisión. No quería seguir. No porque Emilia me hubiera engañado a mí. Sino porque había descubierto una parte de ella que me costaba aceptar. Una parte que había mentido varias veces para protegerse. Y una parte que había sido capaz de traicionar a alguien con quien compartió 3 años de su vida. Cuando le escribí para decirle que terminábamos, su reacción fue inmediata. Y mucho más intensa de lo que esperaba. Porque en menos de una hora mi teléfono parecía haber explotado. Le envié un mensaje corto. No preparé un discurso. No intenté castigarla. Simplemente fui sincero. Le dije que estaba decepcionado, que necesitaba distancia y que no veía cómo podía construir algo serio después de enterarme de todo lo que había ocultado. Pensé que respondería con tristeza. O quizá con resignación. Me equivoqué. A los pocos minutos empezó a llegar un mensaje tras otro. Luego otro. Y otro más. Cuando miré el teléfono una hora después, tenía decenas de notificaciones. Emilia no estaba intentando discutir. Estaba intentando evitar que me fuera. Al principio leí algunos mensajes. Después dejé de hacerlo. La mayoría decían lo mismo. Que se había equivocado. Que sabía que me había mentido. Que entendía mi decepción. Que lo nuestro era diferente. Que conmigo había descubierto cosas que jamás sintió en su relación anterior. Y que por favor no la dejara por un error. Pero para mí el problema ya no era un único error. Era la suma de muchas decisiones. La infidelidad. La mentira inicial. La segunda mentira cuando modificó las fechas. Y finalmente la confesión completa cuando ya no pudo seguir sosteniéndola. A lo largo del día siguieron llegando mensajes. Cuando terminé de trabajar y revisé el teléfono, había cerca de 70. 70.
Nunca había visto algo así. Algunos eran largos. Otros apenas ocupaban una línea. Había disculpas. Explicaciones. Recuerdos de momentos que habíamos compartido. Promesas de que jamás volvería a ocultarme nada. Incluso mensajes donde admitía que entendía si yo no podía perdonarla. Pero inmediatamente después volvía a pedirme otra oportunidad. Era evidente que estaba desesperada. Y eso me generaba un conflicto interno. Porque a pesar de todo, yo seguía sintiendo cosas por ella. Si no me hubiera importado, habría sido mucho más fácil. Lo complicado era que la persona que me había decepcionado era la misma persona con la que había conectado durante semanas. La misma que me hacía sonreír cuando hablábamos. La misma con la que imaginaba seguir saliendo. Por eso no fue una decisión sencilla. Durante varios días mantuve distancia. Respondía poco o directamente no respondía. Necesitaba pensar con claridad. Y cuanto más analizaba la situación, más volvía siempre al mismo punto. La confianza. No podía dejar de preguntarme una cosa. Si no hubiera descubierto las contradicciones. Si no hubiera insistido. Si no hubiera presionado para conocer la verdad. ¿Me lo habría contado por iniciativa propia? La pregunta me perseguía constantemente. Porque toda la verdad había aparecido poco a poco. Primero meses. Luego un mes. Después la confesión final. Cada versión había surgido únicamente cuando la anterior ya no podía sostenerse. Y eso me hacía dudar de todo. Un par de días después acepté verla en persona. No porque hubiera decidido volver. Sino porque quería cerrar el asunto cara a cara. Cuando llegué, Emilia parecía agotada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Sé que te fallé. Asentí. Sí. Y sé que probablemente no me creas. No respondí. Porque era verdad. En ese momento no sabía qué creer. Emilia respiró hondo. No te estoy pidiendo que olvides lo que hice. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Que me juzgues por cómo soy contigo, no por cómo terminó algo que ya estaba roto. La frase quedó flotando entre nosotros. Y por primera vez desde que comenzó todo, me encontré sin una respuesta inmediata. Porque una parte de mí entendía lo que intentaba decir. Pero otra parte seguía pensando en la forma en que había empezado nuestra historia. Y en si era posible construir algo sano sobre una base así. Aquella conversación terminó sin una reconciliación. Sin una ruptura definitiva. Sin promesas. Solo con una sensación incómoda de incertidumbre. Salí de allí sabiendo que debía tomar una decisión. Y que esa decisión definiría si Emilia seguiría formando parte de mi vida o si aquella historia terminaría para siempre. Los días siguientes fueron los más extraños de toda la situación. Por un lado, Emilia había dejado claro que quería seguir conmigo. Por otro, yo seguía atrapado en la misma pregunta. ¿Podía volver a confiar en ella? Intenté ser objetivo. No quería tomar una decisión basada únicamente en el enojo. Después de todo, nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Pero cuanto más analizaba lo ocurrido, más entendía que mi problema no era solamente la infidelidad hacia Mateo. Era el patrón completo. La mentira inicial. La segunda versión de los hechos. La confesión fragmentada. Y el hecho de que cada verdad apareciera únicamente después de que yo descubría algo que no encajaba. Si la historia hubiera sido distinta, tal vez habría reaccionado de otra manera. Si desde el principio me hubiera dicho. Todavía estaba en una relación cuando nos conocimos. Fue un error. Terminé con él pocos días después y me arrepiento. Al menos habría existido honestidad. Dolorosa, sí. Pero honestidad. En cambio, yo había tenido que reconstruir la verdad pieza por pieza. Y eso destruyó gran parte de la confianza que estaba construyendo. Una noche decidí escribir todo lo que pensaba. No para enviárselo. Solo para aclararme la mente. Cuando terminé, me di cuenta de algo muy simple. Seguía teniendo sentimientos por Emilia. Pero ya no tenía tranquilidad. Y una relación no puede sostenerse únicamente con sentimientos. Necesita confianza. Necesita seguridad. Necesita la sensación de que la persona que tienes enfrente está siendo sincera contigo. Al día siguiente la llamé. Esta vez no hubo discusiones. Ni lágrimas interminables. Ni intentos de convencerme durante horas. Creo que en el fondo ambos sabíamos hacia dónde iba la conversación. ¿Ya decidiste? Preguntó. Sí. Hubo un silencio breve. ¿Y qué decidiste?
Respiré hondo. No puedo seguir. No escuché sorpresa. Solo tristeza. Una tristeza tranquila. Como la de alguien que ya había considerado esa posibilidad muchas veces. Entiendo, dijo. No te deseo nada malo, Emilia. Y era verdad. A pesar de todo, no sentía odio. Tampoco deseos de venganza. Simplemente había llegado a una conclusión. Solo siento que no puedo empezar una relación seria con tantas dudas. Ella tardó unos segundos en responder. Si hubiera sido sincera desde el principio, ¿habría sido diferente? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé un momento antes de contestar. Tal vez. Y esa era la respuesta más honesta que podía darle. Porque nunca lo sabría con certeza. Lo que sí sabía era que las mentiras habían pesado más que los sentimientos. Hablamos unos minutos más. Nos despedimos. Y esa fue la última conversación importante que tuvimos. Los mensajes dejaron de llegar. Las llamadas también. Poco a poco cada uno siguió su camino. Durante un tiempo seguí pensando en todo lo ocurrido. No por Emilia específicamente, sino por la lección que me dejó la experiencia. Entendí que una relación puede sobrevivir a muchos problemas. A diferencias de personalidad. A discusiones. A errores. Pero cuando la confianza se rompe antes incluso de comenzar, recuperarla se vuelve mucho más difícil. A veces una persona puede arrepentirse sinceramente. Y estoy convencido de que Emilia realmente estaba arrepentida. Nunca dudé de eso. Lo que no pude recuperar fue la certeza de que estaba viendo la versión completa de la verdad. Y sin esa certeza, cualquier futuro juntos se sentía frágil. Así terminó nuestra historia. No con una traición nueva. No con una pelea explosiva. Ni con un gran escándalo. Terminó cuando entendí que querer a alguien y confiar en alguien no siempre son la misma cosa. Y que, en ocasiones, alejarse no significa dejar de sentir. Significa aceptar que algunas decisiones tienen consecuencias que ni el arrepentimiento puede borrar.